Capítulo 11. El misterio de la transmutación sexual. El 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, cambiar o transferir un elemento o una forma de energía en otra. La emoción del sexo da lugar a un estado mental. Por ignorancia sobre el tema, este estado mental se asocia generalmente con lo físico, y debido a las influencias equivocadas a las que la mayoría ha estado expuesta al adquirir conocimientos sobre el sexo, lo esencialmente físico ha sesgado fuertemente la mente. La emoción del sexo tiene detrás 3 grandes potencialidades constructivas. 1. La perpetuación de la especie humana. 2. El mantenimiento de la salud, como agente terapéutico no tiene igual. 3. La transformación de la mediocridad en genialidad, mediante la transmutación. La transmutación sexual es algo simple y fácil de explicar. Significa cambiar el enfoque de la mente, de pensamientos de expresión física hacia pensamientos de otra índole. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando un hombre está impulsado por este deseo, desarrolla una imaginación más viva, valor, fuerza de voluntad, persistencia y creatividad que en otros momentos desconoce. Tan fuerte y apremiante es el deseo de contacto sexual que los hombres arriesgan libremente la vida y la reputación para satisfacerlo. Cuando esta fuerza se encauza y se redirige hacia otros fines, conserva intactos sus atributos de imaginación, valor, etc., los cuales pueden usarse como potentes fuerzas creativas en la literatura, el arte o en cualquier otra profesión u oficio, incluyendo por supuesto la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual requiere el ejercicio de la voluntad, sin duda, pero la recompensa vale el esfuerzo. El deseo de expresión sexual es innato y natural. No puede ni debe ser reprimido o eliminado, sino encauzado hacia formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. De no hacerlo, buscará salida únicamente por canales físicos. Un río puede ser represado y sus aguas controladas durante un tiempo, pero tarde o temprano forzará una salida. Lo mismo sucede con la emoción del sexo, puede ser contenida y controlada temporalmente, pero por su propia naturaleza siempre está buscando expresarse. Si no se transmuta hacia un esfuerzo creativo, encontrará una salida menos digna. Verdaderamente afortunada es la persona que descubre cómo canalizar la emoción sexual a través de un esfuerzo creativo, porque con ello se eleva al rango de genio. La investigación científica ha revelado hechos significativos. 1. Los hombres de mayores logros son aquellos con naturalezas sexuales intensamente desarrolladas, hombres que aprendieron el arte de la transmutación sexual. 2. Los hombres que acumularon grandes fortunas y obtuvieron reconocimiento en literatura, arte, industria, arquitectura y profesiones, fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación que condujo a estos sorprendentes hallazgos se extendió por más de 2000 años de biografía e historia. Allí donde había evidencia sobre la vida de hombres y mujeres de grandes logros, aparecía claro que poseían naturalezas sexuales altamente desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible, contra la cual no existe oposición posible semejante a un cuerpo inmóvil. Cuando un hombre es impulsado por esta emoción, se convierte en alguien dotado de un poder superior para la acción. Comprende esta verdad, y entenderás el significado de la afirmación de que la transmutación sexual eleva al rango de genio. La emoción del sexo encierra el secreto de la creatividad. Destruye las glándulas sexuales, sea en hombre o animal, y habrás eliminado la principal fuente de acción. Para comprobarlo, observa lo que ocurre con un animal tras ser castrado. Un toro, después de la castración, se vuelve tan dócil como una vaca. Alterar sexualmente al macho, sea hombre o animal, le quita toda la combatividad. La alteración sexual en la hembra produce el mismo efecto. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos que pueden elevarla a altos niveles de vibración, manifestados como entusiasmo, imaginación creadora, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor facilidad son: 1. El deseo de expresión sexual. 2.
el amor. 3. Un ardiente deseo de fama, poder o ganancia económica, dinero. 4. La música. 5. La amistad, ya sea entre personas del mismo sexo o del opuesto. 6. Una alianza de mentes maestras basada en la armonía de dos o más personas unidas para un progreso espiritual o material. El sufrimiento compartido, como el de quienes son perseguidos. 7. La autosugestión. 8. El miedo. 9. 10. Los narcóticos y el alcohol. El deseo de expresión sexual encabeza esta lista de estímulos, pues es el que más eficazmente eleva las vibraciones de la mente y pone en marcha las ruedas de la acción física. 8 de estos estímulos son naturales y constructivos, 2 son destructivos. La lista se presenta aquí con el propósito de permitirte hacer un estudio comparativo de las principales fuentes de estimulación mental. De este estudio se ve claramente que la emoción del sexo es, por mucho, la más intensa y poderosa de todas las que estimulan la mente. Esta comparación es necesaria para fundamentar la afirmación de que la transmutación de la energía sexual puede elevar a alguien al rango de genio. La realidad de un sexto sentido está bastante bien establecida. Este sexto sentido es la imaginación creadora. La facultad de la imaginación creadora es algo que la mayoría de las personas nunca usa en toda su vida, y cuando lo hace, suele ser por accidente. Un número reducido de personas la emplea de manera deliberada y consciente. Aquellos que lo hacen voluntariamente, con conocimiento de sus funciones, son los genios. La imaginación creadora es el vínculo directo entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las llamadas revelaciones en el ámbito religioso y todos los descubrimientos de principios nuevos en el campo de la invención ocurren gracias a esta facultad. Cuando ideas o conceptos surgen repentinamente en la mente, en lo que comúnmente se llama una corazonada, provienen de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El subconsciente propio, donde se almacena cada impresión y cada impulso de pensamiento recibido a través de los 5 sentidos. 3. La mente de otra persona que acaba de liberar la idea o imagen mediante el pensamiento consciente. 4. El subconsciente de otra persona. No existen otras fuentes conocidas de donde puedan recibirse ideas inspiradas o corazonadas. La imaginación creadora funciona mejor cuando la mente vibra, debido a algún tipo de estimulación, a una frecuencia muy alta, es decir, en un nivel superior al del pensamiento normal. Cuando la actividad cerebral ha sido estimulada por uno o más de los 10 estímulos de la mente, el individuo se eleva por encima del horizonte del pensamiento ordinario, y se le permite vislumbrar la distancia, amplitud y calidad de pensamientos que no están disponibles en el plano más bajo, como el que ocupa cuando se enfrenta a los problemas rutinarios de los negocios o de la vida profesional. Cuando alguien se eleva a este nivel superior de pensamiento gracias a la estimulación, ocupa relativamente la misma posición que un hombre que asciende en un avión a una altura desde la cual puede ver más allá de la línea del horizonte que lo limita cuando está en tierra. Además, en este nivel elevado de pensamiento, el individuo no está restringido por los estímulos que lo atan cuando lucha únicamente por las 3 necesidades básicas de alimento, vestido y techo. En ese plano, se encuentra en un mundo de ideas en el que los pensamientos rutinarios de la vida diaria han desaparecido tan completamente como las colinas y los valles desaparecen de la vista al elevarse en un avión. En este plano exaltado del pensamiento, la facultad creadora de la mente obtiene libertad de acción. El camino queda despejado para que funcione el sexto sentido, haciéndolo receptivo a ideas que no podrían llegar en ninguna otra circunstancia. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y una persona común. La facultad creadora se vuelve más alerta y receptiva a vibraciones que se originan fuera del subconsciente del individuo cuanto más se utiliza, y cuanto más se confía en ella y se le exigen impulsos de pensamiento. Esta facultad solo puede cultivarse y desarrollarse mediante el uso constante. Lo que se conoce como conciencia funciona enteramente a través del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores,
músicos y poetas llegan a ser grandes porque adquieren el hábito de confiar en esa voz interior que les habla a través de la imaginación creadora. Es un hecho bien sabido por las personas con gran imaginación que sus mejores ideas les llegan en forma de corazonadas. Hay un gran orador que solo alcanza la cima de su elocuencia cuando cierra los ojos y confía totalmente en la facultad de la imaginación creadora. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes de llegar a los momentos culminantes de su discurso, respondió: lo hago porque entonces hablo a través de ideas que vienen de dentro de mí. Uno de los financieros más exitosos y conocidos de Estados Unidos tenía la costumbre de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: con los ojos cerrados puedo recurrir a una fuente de inteligencia superior. El difunto Dr. Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, muchas de ellas fundamentales, gracias al cultivo y uso de la facultad creadora. Su método es significativo e interesante para quien desee alcanzar el nivel de genio, categoría en la que indudablemente pertenecía el Dr. Gates. Fue uno de los grandes científicos del mundo, aunque menos conocido públicamente. En su laboratorio tenía lo que él llamaba su cuarto personal de comunicación. Estaba casi completamente aislado del ruido y diseñado para bloquear toda luz. En él había una pequeña mesa con un bloc de notas, y frente a la mesa, en la pared, un botón eléctrico que controlaba la luz. Cuando el Dr. Gates deseaba recurrir a las fuerzas disponibles a través de su imaginación creadora, entraba en ese cuarto, se sentaba en la mesa, apagaba la luz y se concentraba en los factores conocidos de la invención en la que trabajaba, permaneciendo así hasta que comenzaban a surgir ideas sobre los factores desconocidos. En una ocasión las ideas llegaron tan rápido que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando revisó sus notas, encontró en ellas una descripción detallada de principios que no tenían paralelo en el mundo científico conocido, junto con la respuesta a su problema claramente expuesta. De esta manera, el Dr. Gates completó más de 200 patentes que habían sido comenzadas pero no terminadas por mentes a medio cocer. La prueba de ello está en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El Dr. Gates ganaba la vida, esperando ideas, para individuos y corporaciones. Algunas de las compañías más grandes de América le pagaban generosos honorarios por hora por este servicio. La facultad de razonar a menudo es defectuosa, porque depende en gran medida de la experiencia acumulada de cada persona. Y no todo el conocimiento que uno adquiere mediante la experiencia es exacto. En cambio, las ideas recibidas a través de la facultad creadora suelen ser más confiables, ya que provienen de fuentes más seguras que cualquier cosa a la que pueda acceder el razonamiento humano. La gran diferencia entre un genio y un simple inventor excéntrico está en que el genio trabaja con su imaginación creadora, mientras que el chiflado no sabe nada de esa facultad. El inventor científico, como Edison o el Dr. Gates, utiliza tanto la imaginación sintética como la creadora. Por ejemplo, el inventor científico o genio comienza una invención organizando y combinando las ideas o principios conocidos, acumulados por la experiencia, a través de la imaginación sintética, la facultad de razonar. Si descubre que ese conocimiento no es suficiente para completar la invención, recurre entonces a las fuentes disponibles por medio de su imaginación creadora. El método exacto varía de una persona a otra, pero en esencia consiste en lo siguiente. 1. Estimula a su mente hasta que vibra en un plano más alto de lo normal, utilizando uno o más de los 10 estímulos de la mente, o cualquier otro de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada, de su invención y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte incompleta. Mantiene esta imagen hasta que el subconsciente la asimila, luego despeja su mente de todo pensamiento y espera que la respuesta surja como un destello. A veces los resultados son inmediatos y claros, otras veces son nulos, dependiendo del grado de desarrollo del sexto sentido o facultad creadora. Thomas Edison probó más de 10,000 combinaciones distintas de ideas con la imaginación sintética antes de sintonizar con la facultad creadora y recibir la respuesta que perfeccionó la bombilla eléctrica. Su experiencia fue similar con la invención del fonógrafo.
Hay abundante evidencia de que la facultad de la imaginación creadora existe. Basta con analizar cuidadosamente a hombres que se convirtieron en líderes en sus campos sin haber tenido educación extensa. Lincoln fue un ejemplo notable de líder que alcanzó la grandeza gracias al descubrimiento y uso de su imaginación creadora. Comenzó a usar esta facultad tras la estimulación del amor que experimentó al conocer a Anne Rutledge. Esto es de máxima importancia para el estudio del origen del genio. La historia está llena de líderes cuyas hazañas pueden rastrearse hasta la influencia de mujeres que despertaron sus facultades creativas mediante el estímulo del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Inspirado por su primera esposa, Josefina, era irresistible e invencible. Cuando su buen juicio lo llevó a apartar a Josefina, comenzó su declive. La derrota y la isla de Santa Elena no estaban lejos. Si el buen gusto lo permitiera, se podrían mencionar decenas de hombres conocidos en Estados Unidos que alcanzaron la cima bajo la influencia estimulante de sus esposas, solo para caer después de que la riqueza y el poder los marearon y reemplazaron a la esposa de siempre por otra nueva. Napoleón no fue el único en descubrir que la influencia sexual, cuando proviene de la fuente adecuada, es más poderosa que cualquier sustituto creado por la razón. La mente humana responde a la estimulación. Entre los mayores y más poderosos de los estímulos está el impulso sexual. Cuando se controla y se transmuta, esta fuerza es capaz de elevar al hombre a un plano superior de pensamiento que le permite dominar las preocupaciones y molestias triviales que lo rodean en el plano más bajo. Por desgracia, solo los genios han hecho este descubrimiento. Los demás han aceptado la experiencia del impulso sexual sin descubrir una de sus principales potencialidades. Este hecho explica por qué existen tantos otros y tan pocos genios. Para refrescar la memoria con ejemplos tomados de biografías, aquí se presentan algunos hombres de logros extraordinarios, todos ellos con naturalezas sexuales intensas. La genialidad que alcanzaron encontró su fuente de poder, sin duda, en la energía sexual transmutada. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Elbert Haber, Elbert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Tu propio conocimiento de biografías te permitirá añadir más nombres a esta lista. Busca, si puedes, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que haya logrado un éxito extraordinario en cualquier campo y que no haya estado impulsado por una naturaleza sexual desarrollada. Si no deseas confiar en las biografías de hombres ya fallecidos, observa a los hombres de grandes logros que conoces personalmente y verás si encuentras uno solo entre ellos que no sea altamente sexual. La energía sexual es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido, ni existirá, un gran líder, constructor o artista que carezca de esta fuerza impulsora. Descubrí, tras analizar a más de 25,000 personas, que los hombres que alcanzan un éxito destacado rara vez lo hacen antes de los 40 años, y con más frecuencia aún, no llegan a su verdadero ritmo hasta después de los 50. Este hecho fue tan sorprendente que me llevó a estudiar cuidadosamente su causa, extendiendo la investigación durante más de 12 años. Este estudio reveló que la razón principal por la que la mayoría de los hombres que triunfan no comienzan a hacerlo antes de los 40 o 50 años es su tendencia a disipar energías mediante la sobreindulgencia en la expresión física del sexo. La mayoría nunca aprende que el impulso sexual tiene otras posibilidades mucho más importantes que la simple satisfacción física. Aquellos que finalmente hacen este descubrimiento suelen hacerlo después de haber desperdiciado muchos años en la etapa de mayor vigor sexual, antes de los 45 o 50. Solo entonces suele llegar un logro notable. Las vidas de muchos hombres hasta, e incluso después, de los 40 reflejan una continua disipación de energías que podrían haberse usado de manera más productiva. Sus emociones más finas y poderosas se esparcen sin rumbo, como quien siembra la avena loca.
El deseo de expresión sexual es, con mucho, la más fuerte y apremiante de todas las emociones humanas. Y precisamente por ello, cuando se controla y se transmuta en acción que vaya más allá de lo físico, puede elevar al hombre al rango de genio. Un destacado empresario estadounidense admitió francamente que su atractiva secretaria era responsable de la mayoría de los planes que él concebía. Reconoció que su presencia lo elevaba a niveles de imaginación creadora imposibles de alcanzar bajo otro estímulo. Uno de los hombres más exitosos de América debe la mayor parte de sus logros a la influencia de una joven encantadora que ha sido su fuente de inspiración durante más de 12 años. Todo el mundo conoce a este hombre, pero no todos saben la verdadera fuente de sus éxitos. La historia también muestra ejemplos de hombres que alcanzaron el nivel de genios gracias a estimulantes artificiales como el alcohol y los narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El cuervo bajo los efectos del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar antes. James Whitcomb Riley produjo sus mejores escritos bajo la influencia del alcohol, quizá así percibía la mezcla ordenada de lo real y lo soñado, el molino sobre el río y la niebla sobre el arroyo. Robert Burns también escribió sus mejores versos estando ebrio. Por los viejos tiempos, amigo mío, tomaremos una copa de cariño aún, por los viejos tiempos. Pero no olvidemos que muchos de estos hombres terminaron destruyéndose. La naturaleza ha preparado sus propios estimulantes, seguros, que elevan la mente para sintonizar con pensamientos elevados y raros que provienen de fuentes desconocidas. Nunca se ha encontrado un sustituto satisfactorio para los estimulantes naturales de la vida. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y los impulsos espirituales. Esto explica la conducta peculiar de personas que participan en orgías llamadas avivamientos religiosos, comunes entre los tipos más primitivos. El mundo es gobernado y el destino de la civilización se define por las emociones humanas. La gente actúa movida más por sentimientos que por razones. La facultad creadora de la mente se activa por emociones, no por razonamiento frío. Y la más poderosa de todas las emociones humanas es la sexual. Existen otros estímulos, algunos ya mencionados, pero ninguno de ellos, ni todos juntos, pueden igualar la fuerza impulsora del sexo. Un estímulo mental es cualquier influencia que eleva, temporal o permanentemente, la vibración del pensamiento. Los 10 estímulos principales ya descritos son los más comunes. A través de ellos uno puede comunicarse con la inteligencia infinita o entrar, a voluntad, en el almacén del subconsciente, propio o ajeno. Y ese proceso constituye lo que es un genio. Un maestro que entrenó y dirigió los esfuerzos de más de 30,000 vendedores hizo un sorprendente descubrimiento: los hombres de naturaleza sexual intensa son los vendedores más eficaces. La explicación es que lo que se llama magnetismo personal no es otra cosa que energía sexual. Las personas con gran vitalidad sexual siempre poseen abundancia de magnetismo. Con conocimiento y práctica, esta fuerza vital puede canalizarse con gran ventaja en las relaciones humanas. Esta energía puede transmitirse a otros por varios medios. 1. El apretón de manos. El contacto revela de inmediato la presencia o ausencia de magnetismo. 2. El tono de voz. El magnetismo, o energía sexual, es el factor que da color, musicalidad y encanto a la voz. 3. La postura y el porte del cuerpo. Las personas de naturaleza sexual intensa se mueven con agilidad, gracia y decisión. 4. Las vibraciones del pensamiento. Estas personas suelen mezclar la emoción sexual con sus pensamientos, y así influyen en quienes las rodean. 5. El cuidado personal. Quienes poseen una fuerte energía sexual suelen ser cuidadosos con su apariencia, eligiendo ropa que armonice con su personalidad, complexión y estilo. Al contratar vendedores, un gerente competente busca primero esta cualidad de magnetismo personal. Quienes carecen de energía sexual jamás se vuelven entusiastas ni contagian entusiasmo a otros. Y el entusiasmo es uno de los requisitos más importantes en ventas, sin importar que se venda. Un orador, predicador,
abogado o vendedor sin energía sexual es un fracaso en lo que respecta a influir sobre los demás. Ten en cuenta que la mayoría de las personas solo pueden ser influenciadas a través de un llamado a sus emociones. Por ello, comprenderás la importancia de la energía sexual como parte esencial de la habilidad innata de un vendedor. Los grandes vendedores alcanzan la maestría porque, consciente o inconscientemente, transmutan la energía sexual en entusiasmo por vender. En esta afirmación se encuentra una sugerencia muy práctica sobre lo que significa realmente la transmutación sexual. El vendedor que sabe apartar su mente del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de vender, con tanto entusiasmo y determinación como aplicaría a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación, aunque no lo sepa. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser conscientes de qué están haciendo o cómo lo hacen. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la mayoría está dispuesta a usar. Sin embargo, esta capacidad puede desarrollarse poco a poco. Y aunque requiere voluntad, la recompensa por practicarla supera con creces el esfuerzo. El tema del sexo es uno en el que la mayoría de las personas parece estar imperdonablemente ignorante. El impulso sexual ha sido gravemente malinterpretado, difamado y ridiculizado por ignorantes y malintencionados durante tanto tiempo que la misma palabra sexo rara vez se pronuncia en sociedad educada. Hombres y mujeres que son conocidos por tener una fuerte naturaleza sexual suelen ser vistos como personas de las que hay que desconfiar. En lugar de considerarse una bendición, normalmente se lo llama una maldición. Millones de personas, incluso en esta era de supuesta iluminación, arrastran complejos de inferioridad porque creen falsamente que una naturaleza sexual intensa es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación para el libertinaje. La emoción sexual es una virtud solo cuando se usa con inteligencia y discernimiento. Puede mal emplearse, y a menudo sucede, hasta el punto de degradar en lugar de enriquecer tanto al cuerpo como a la mente. El uso adecuado de este poder es la esencia de este capítulo. El autor encontró muy significativo descubrir que prácticamente todos los grandes líderes que tuvo el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron inspirados en gran medida por una mujer. En muchos casos, esa mujer en la historia era una esposa modesta y abnegada de la que el público sabía poco o nada. En algunos casos, la fuente de inspiración fue la otra mujer. Quizás este tipo de situaciones no te resulten del todo desconocidas. La intemperancia en los hábitos sexuales es tan dañina como la intemperancia en el beber o comer. En la época en que vivimos, una era que comenzó con la Gran Guerra, la intemperancia en materia sexual es común. Esta orgía de exceso puede explicar la escasez de grandes líderes. Ningún hombre puede aprovechar las fuerzas de su imaginación creadora mientras las disipa. El hombre es la única criatura en la tierra que viola el propósito de la naturaleza en este aspecto. Todo otro animal usa su naturaleza sexual con moderación y de manera armónica con las leyes de la naturaleza. Los animales responden al llamado del sexo únicamente en temporada. La inclinación del hombre, en cambio, es declarar temporada abierta. Todo ser inteligente sabe que el exceso de alcohol y drogas destruye los órganos vitales del cuerpo, incluido el cerebro. Sin embargo, no todos saben que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo para el esfuerzo creador como las drogas o el alcohol. Un hombre obsesionado por el sexo no es esencialmente distinto de un hombre obsesionado por las drogas. Ambos han perdido el control de su razón y voluntad. El exceso sexual puede destruir no solo la razón y la voluntad, sino que incluso puede llevar a la locura temporal o permanente. Muchos casos de hipocondría, de enfermedades imaginarias, se desarrollan a partir de hábitos creados por la ignorancia sobre la verdadera función del sexo. De estas breves referencias puede verse claramente que la ignorancia sobre la transmutación sexual impone penas enormes a los ignorantes por un lado, y al mismo tiempo les niega beneficios igualmente enormes por el otro. La ignorancia generalizada sobre el sexo se debe a que el tema se ha rodeado de misterio y silencio.
Esta conspiración de misterio y silencio ha tenido el mismo efecto en la mente de los jóvenes que la psicología de la prohibición tuvo en la sociedad, incrementó la curiosidad y el deseo de aprender más sobre este tema prohibido. Para vergüenza de los legisladores y de muchos médicos, los más capacitados por formación para educar a la juventud en este campo, la información no ha estado fácilmente disponible. Rara vez una persona emprende un esfuerzo altamente creativo en cualquier campo antes de los 40 años. El hombre promedio alcanza su mayor capacidad creativa entre los 40 y los 60. Estas afirmaciones se basan en el análisis de miles de hombres y mujeres cuidadosamente observados. Deberían ser alentadoras tanto para quienes aún no han logrado el éxito antes de los 40 como para quienes se asustan al llegar a la vejez en torno a esa edad. Los años entre los 40 y los 50 son, por lo general, los más fructíferos. El hombre debería acercarse a esa edad no con miedo, sino con esperanza y expectación. Si deseas pruebas de que la mayoría de los hombres no hace su mejor trabajo antes de los 40, estudia las historias de los más exitosos de Estados Unidos. Verás que Henry Ford no alcanzó su ritmo de logros hasta después de esa edad. Andrew Carnegie ya había pasado los 40 cuando empezó a cosechar los frutos de sus esfuerzos. James J. Hill todavía trabajaba como telegrafista a los 40. Sus logros extraordinarios ocurrieron después. Las biografías de industriales y financieros estadounidenses muestran que el periodo entre los 40 y 60 es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si alguna vez aprende, el arte de la transmutación sexual. Este descubrimiento suele ser accidental y en la mayoría de los casos, el hombre ni siquiera es consciente de ello. Puede notar que su capacidad de logro aumenta en torno a los 35 o 40 años, pero en la mayoría de los casos no entiende la causa. La naturaleza comienza a armonizar las emociones de amor y sexo en el individuo en esa etapa, para que pueda aprovechar esas grandes fuerzas y aplicarlas conjuntamente como estímulos a la acción. El sexo, por sí solo, es un poderoso impulso hacia la acción, pero sus fuerzas se parecen a un ciclón, a menudo son incontrolables. Cuando la emoción del amor comienza a mezclarse con la del sexo, el resultado es calma de propósito, equilibrio, juicio certero y mesura. ¿Qué persona, al llegar a los 40, no puede analizar estas afirmaciones y confirmarlas con su propia experiencia? Cuando un hombre actúa movido únicamente por su deseo de agradar a una mujer sobre la base del sexo, puede, y suele, lograr grandes cosas, pero sus actos tienden a ser desordenados, distorsionados e incluso destructivos. En esa situación, un hombre puede robar, engañar e incluso asesinar. Pero cuando el amor se mezcla con la emoción sexual, ese mismo hombre guía sus acciones con más sensatez, equilibrio y cordura. Los criminólogos han descubierto que los criminales más endurecidos pueden reformarse bajo la influencia del amor de una mujer. No existe registro alguno de que un criminal se haya reformado solo bajo la influencia del sexo. Estos hechos son conocidos, aunque sus causas no lo sean. La verdadera reforma ocurre, si ocurre, a través del corazón, del lado emocional del hombre, y no de su cabeza o de su razonamiento. Reformarse significa un cambio de corazón, no un cambio de mente. Un hombre puede modificar ciertas conductas por razones prácticas para evitar consecuencias negativas, pero la reforma genuina solo ocurre cuando existe un deseo sincero de cambiar. El amor, el romance y el sexo son emociones capaces de llevar al hombre a logros extraordinarios. El amor es la emoción que actúa como válvula de seguridad, garantizando equilibrio, mesura y esfuerzo constructivo. Cuando se combinan, estas tres emociones pueden elevar a alguien al rango de genio. Sin embargo, existen genios que saben poco del amor. Muchos de ellos se encuentran inmersos en actividades destructivas o, al menos, carentes de justicia hacia los demás. Si el buen gusto lo permitiera, podrían nombrarse varios genios en la industria y las finanzas que atropellan sin piedad los derechos de sus semejantes. Parecen carecer por completo de conciencia. El lector fácilmente podrá elaborar su propia lista. Las emociones son estados mentales. La naturaleza ha provisto al hombre de una química de la mente
que opera de forma similar a la química de la materia. Es bien sabido que, con ayuda de la química, un científico puede crear un veneno mortal mezclando elementos que por separado no son dañinos en proporciones adecuadas. De la misma manera, las emociones pueden combinarse para crear un veneno mortal. El sexo y los celos, por ejemplo, pueden convertir a una persona en una bestia enloquecida. La presencia de una o más emociones destructivas en la mente genera un veneno que puede destruir el sentido de justicia y equidad. En casos extremos, una combinación de emociones negativas puede incluso destruir la razón. El camino hacia la genialidad consiste en desarrollar, controlar y usar el sexo, el amor y el romance. En pocas palabras, el proceso es este: fomentar la presencia de estas emociones como pensamientos dominantes de la mente, y desalentar las emociones destructivas. La mente es una criatura del hábito, se alimenta de los pensamientos dominantes que recibe. Mediante la fuerza de voluntad, uno puede desalentar la presencia de una emoción y alentarla de otra. El control mental no es difícil, proviene de la persistencia y del hábito. El secreto del control está en comprender el proceso de la transmutación. Cuando una emoción negativa se presenta en la mente, puede transmutarse en una positiva simplemente cambiando el curso de los pensamientos. No existe otro camino hacia la genialidad que el esfuerzo voluntario y personal. Un hombre puede alcanzar grandes logros financieros o empresariales únicamente gracias a la fuerza del sexo, pero la historia muestra que con frecuencia arrastra defectos de carácter que le impiden conservar o disfrutar su fortuna. Este hecho merece análisis y reflexión, pues expresa una verdad cuyo conocimiento puede resultar útil tanto a hombres como a mujeres. La ignorancia de esta realidad ha costado a miles de personas su felicidad, incluso cuando han poseído riquezas. Las emociones de amor y sexo dejan huellas inconfundibles en los rasgos de la persona. Además, son señales tan claras que cualquiera puede reconocerlas. El hombre dominado por la pasión basada únicamente en el sexo lo anuncia al mundo entero con la expresión de sus ojos y las líneas de su rostro. En cambio, el amor mezclado con sexo suaviza, embellece y ennoblece la expresión. No se necesita un analista de carácter para comprobarlo, cualquiera puede observarlo. El amor desarrolla la naturaleza artística y estética del hombre. Deja su huella en el alma, aun después de que el fuego se ha apagado por el tiempo o las circunstancias. Los recuerdos de un amor verdadero nunca se borran. Permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente original se ha desvanecido. Esto no es nada nuevo. Cualquiera que haya amado de verdad sabe que el amor deja huellas imborrables en el corazón humano. Su efecto perdura porque el amor es espiritual en esencia. El hombre que no puede ser elevado a grandes alturas por el amor está perdido, está muerto aunque parezca vivir. Incluso los recuerdos de un amor son suficientes para impulsar a alguien a un plano más elevado de esfuerzo creador. El amor puede extinguirse como un fuego que se consume, pero siempre deja señales de su paso. Su partida a menudo prepara al corazón humano para un amor aún mayor. Regresa a tus recuerdos de amores pasados y deja que tu mente se bañe en ellos de vez en cuando. Eso suavizará la influencia de las preocupaciones actuales y quizá, ¿quién sabe? En medio de esa escapada temporal al mundo de la fantasía tu mente te entregue ideas o planes que transformen tu vida económica o espiritual. Si crees que eres desafortunado porque amaste y perdiste, desecha ese pensamiento. Quien amó de verdad nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental, es efímero y transitorio. Llega cuando quiere y se va sin previo aviso. Acepta y disfruta del amor mientras lo tengas, pero no malgastes tiempo preocupándote cuando se vaya. La preocupación nunca lo traerá de vuelta. Descarta también la idea de que el amor solo llega una vez. Puede llegar y marcharse muchas veces, y ninguna experiencia amorosa afecta a la persona de la misma manera. Puede que exista una experiencia que deje una huella más profunda que todas las demás, pero en general, todas las experiencias de amor son beneficiosas, salvo para quien se vuelve resentido y cínico cuando el amor se marcha. No debería haber decepción por el amor, y no la habría si se entendiera la diferencia entre amor y sexo.
La principal diferencia es que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser dañina, salvo por ignorancia o celos. El amor es, sin duda, la experiencia más grande de la vida. Nos pone en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con el romance y el sexo, puede elevarnos hasta el rango de genios. El amor, el sexo y el romance son los tres lados del triángulo eterno que construye la genialidad. La naturaleza no crea genios por ningún otro medio. El amor es una emoción con muchos matices y formas. El amor que se siente por los padres o los hijos es distinto del que se siente por la pareja. El primero no se mezcla con sexo, mientras que el segundo sí. El amor de la amistad verdadera no es el mismo que el amor hacia un hijo o un cónyuge, pero también es una forma de amor. También existe el amor hacia lo inanimado, como la admiración por la naturaleza. Sin embargo, la forma más ardiente e intensa es la que surge de la mezcla del amor con el sexo. Un matrimonio no bendecido por la afinidad del amor, equilibrado con el sexo, no puede ser feliz y rara vez perdura. El amor por sí solo no basta, ni tampoco el sexo por sí solo. Cuando estas dos hermosas emociones se combinan, el matrimonio puede crear un estado de ánimo cercano a lo espiritual que quizás sea lo más sublime que pueda experimentarse en la tierra. Cuando el romance se suma al amor y al sexo, se eliminan las barreras entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces nace un genio. El amor puede llegar y marcharse muchas veces, pero no existen dos experiencias amorosas que afecten de la misma manera. Puede que haya una experiencia que deje una marca más profunda en el corazón que todas las demás, pero en general todas las experiencias de amor son beneficiosas, salvo para quien se vuelve resentido y cínico cuando el amor se aleja. No debería haber decepción con el amor, y no la habría si la gente entendiera la diferencia entre las emociones de amor y sexo. La diferencia principal es que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser dañina, salvo por ignorancia o por celos. El amor es, sin duda, la experiencia más grande de la vida. Nos pone en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con el romance y el sexo, puede elevarnos hasta el rango de genio. Amor, sexo y romance son los tres lados del triángulo eterno que construye la genialidad. La naturaleza no produce genios por ningún otro medio. El amor es una emoción con muchos matices y formas. El amor hacia padres o hijos es diferente al que se siente por la pareja. El primero no se mezcla con sexo, el segundo sí. El amor de una amistad verdadera no es igual al amor hacia los padres, los hijos o la pareja, pero también es amor. Existe también el amor hacia cosas inanimadas, como la admiración por la naturaleza. Sin embargo, la forma más ardiente e intensa es la que surge de la mezcla del amor con el sexo. Un matrimonio que no esté bendecido por la afinidad del amor, bien equilibrado con el sexo, no puede ser feliz y rara vez perdura. El amor por sí solo no basta, ni tampoco el sexo por sí solo. Cuando estas dos hermosas emociones se combinan, el matrimonio puede dar lugar a un estado de ánimo cercano a lo espiritual que quizás sea lo más sublime que pueda experimentarse en este mundo. Cuando al amor y al sexo se añade la emoción del romance, se eliminan los obstáculos entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. En ese momento, nace un genio. Qué diferente es esta interpretación de la emoción sexual, comparada con las que comúnmente se asocian con ella. Aquí se presenta una visión que la eleva por encima de lo vulgar y la convierte en barro en manos de Dios, con el cual Él moldea todo lo que es bello e inspirador. Esta interpretación, cuando se entiende bien, puede traer armonía a los matrimonios que hoy viven en el caos. Muchas veces las desarmonías conyugales, que suelen expresarse en forma de reproches, se deben simplemente a la falta de conocimiento sobre el sexo. Donde hay amor, romance y una comprensión adecuada del sexo y su función, no existe la discordia entre marido y mujer. Afortunado es el esposo cuya esposa comprende la verdadera relación entre amor, sexo y romance. Motivado por esta santa tríada,
Ningún trabajo le resulta pesado, porque incluso la tarea más humilde se convierte en un acto de amor. Es un viejo dicho que la esposa puede hacer o deshacer al marido. Lo que realmente significa es que el éxito o el fracaso dependen de la comprensión o incomprensión de la esposa sobre las emociones de amor, sexo y romance. A pesar de que el hombre, por su naturaleza biológica, tiende a la poligamia, lo cierto es que ninguna mujer ejerce tanta influencia sobre él como su esposa, salvo que se trate de una mujer totalmente inadecuada para su carácter. Si una esposa permite que su marido pierda el interés en ella y lo dirija hacia otras mujeres, normalmente es por ignorancia o indiferencia respecto a estos temas. Claro está, esto supone que entre ambos haya existido un amor verdadero. Lo mismo aplica a un marido que deja morir el interés de su esposa por él. Los matrimonios a menudo discuten por nimiedades. Pero al analizarlas con cuidado, se descubre que la causa real suele ser la indiferencia o la ignorancia respecto a estos asuntos. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador que destacaba en tiempos prehistóricos lo hacía para parecer grande a los ojos de la mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado en este aspecto. El cazador de hoy ya no trae pieles de animales, pero muestra su deseo de agradar suministrando ropa, automóviles y riqueza. El mismo deseo de agradar a la mujer que existía antes de la civilización sigue existiendo hoy. Solo ha cambiado el método. Los hombres que acumulan grandes fortunas y alcanzan poder y fama lo hacen, en su mayoría, para satisfacer su deseo de agradar a las mujeres. Quita a las mujeres de la vida de un hombre y la riqueza perderá su valor para él. Es este deseo innato de agradar lo que otorga a la mujer el poder de hacer o deshacer al hombre. La mujer que comprende la naturaleza del hombre y sabe responder a ella con tacto, no tiene por qué temer la competencia de otras. Los hombres pueden parecer gigantes indomables frente a otros hombres, pero son fácilmente manejados por la mujer de su elección. La mayoría de los hombres no admite que son fácilmente influenciados por las mujeres que prefieren, porque el varón quiere ser reconocido como el más fuerte de la especie. La mujer inteligente reconoce este rasgo masculino y con sabiduría no lo discute. Algunos hombres son conscientes de la influencia que ejercen las mujeres que prefieren, sus esposas, novias, madres o hermanas, pero con tacto no se rebelan contra ella porque son lo bastante inteligentes para saber que ningún hombre es feliz o completo sin la influencia moderadora de la mujer adecuada. Quien no reconoce esta verdad se priva del poder que más ha ayudado a los hombres a alcanzar el éxito en toda la historia.